Hola, continuamos con el problema 11 del tema de alcoholes y éteres, en el que tenemos que abrir éteres cíclicos, en algunos casos, en la mayoría de los casos, oxaciclopropanos, por tratamiento con medios básicos, como pueden ser amiduro en amoníaco o el hidruro de litio y aluminio seguido de tapa ácida, o en medios ácidos, como el caso del apartado E, sulfúrico en etanol, o el apartado C, en el que también nos ponen ese mismo tipo de medio, o en el apartado A, en el que tenemos un oxaciclopentano y se trata con un exceso de HI concentrado. Bien, vamos a comenzar con el primer apartado, con el apartado A. Tenemos un oxaciclopentano que se va a tratar con un medio ácido. Los éteres son muy estables, pero en medios ácidos se abren debido a que se protona el oxígeno, convirtiéndose en un buen grupo saliente. Estos éteres cíclicos que tienen poca tensión, como los ciclopentanos, ciclohexanos, abren gracias a la protonación del oxígeno. Si los ponemos en medio básico son completamente estables, no se van a abrir. Sin embargo, los éteres de menor tamaño, los de 3, sí abren, incluso en medios básicos, aprovechando la tensión del ciclo. Los nucleófilos los atacan y abre gracias a la tensión. Sin tensión se requieren medios ácidos. Por tanto, cuando esta molécula la ponemos en un medio ácido, con HI, los protones del HI van a protonar el oxígeno. El oxígeno posee pares solitarios y con ellos ataca al protón del medio, protonándose. Nada más protonar ese oxígeno, acabamos de conseguir un buen grupo saliente. Y, por tanto, este oxígeno positivo, se va a marchar de este lado o de este, es igual. Pero al irse generará un carbocatión primario inestable y por tanto tenemos que simultáneamente a la pérdida de ese grupo saliente debemos atacar con el nucleófilo. El yoduro ataca con uno de sus pares solitarios al carbono que tiene el grupo saliente y el grupo saliente se va. Es una reacción de tipo SN2 y de esta forma el oxaciclopentano se abre generándonos un producto que tiene un yodo en un extremo y un OH en el otro. Dado que se trabaja con HI en exceso, los protones del medio continúan reaccionando con el producto obtenido, de manera que el OH se vuelve a protonar. Vuelve a coger otro protón del medio, se protona, convirtiéndose de nuevo en el ion oxonio, y a continuación el yoduro vuelve a atacar como nucleófilo al carbono que tiene ese buen grupo saliente, convirtiendo el producto inicial, el éter inicial, en un dialoalcano. Molécula con 4 carbonos y 2 yodos, uno en cada extremo, es decir, un 1,4 diyodo butano. Vamos a continuar ahora con el apartado B. Es la reacción quizá más importante de los éteres, su ruptura en medios ácidos. En el caso del apartado B tenemos un éter cíclico tensionado, un oxaciclopropano, sustituido en el carbono de la izquierda con un metilo. El carbono de la derecha tiene hidrógenos y se hace reaccionar con una base, con amiduro de sodio en amoníaco. Vamos a pintar simplemente NH2-. El amiduro va a actuar como nucleófilo y va a buscar el carbono más accesible de la molécula. El carbono más accesible es el carbono menos sustituido, el que tiene menos sustituyentes. Y el ataque se va a producir sobre ese carbono por el lado opuesto al oxígeno que se va a ir como grupo saliente. ¿Cómo es posible que un oxígeno neutro se comporte como grupo saliente? Bueno, pues debido a la tensión que posee el oxaciclopropano. Eso le permite la apertura. Si el ciclo es de mayor tamaño, la apertura no va a ser viable porque no tiene esa tensión y requiere un buen grupo saliente que se consigue protonando el oxígeno. De esta forma se une al carbono menos sustituido, se une el grupo NH2, la carga pasa hacia el oxígeno, el enlace pasa hacia el oxígeno, el cual se va en forma de alcóxido y ya tenemos el producto final. Este compuesto, si en el medio hay algún tipo de sustancia con hidrógenos ácidos, protonará su oxígeno y se obtendrá el alcohol. Tenemos amiduro en amoníaco. El amoníaco es muy poco ácido y por tanto es poco probable, no va a protonar apenas ninguna molécula del alcóxido y
podemos dejar así el producto, un alcóxido de sodio, porque era miduro de sodio lo que añadimos al medio. Si queremos protonar, debemos añadir agua o agua un poco ácida para conseguir protonar el alcoxido y obtener el alcohol. Apertura del epóxido en medio básico sobre el carbono menos sustituido, y el ataque es dorsal, ataque por el lado opuesto al oxígeno que se va como grupo saliente, dejándonos ese grupo saliente y el nucleófilo anti, a lados opuestos. Vamos a continuar con el apartado C. En el apartado C pues nos da un oxaciclopropano y abre con sulfúrico en etanol. Vamos a dibujarlo aquí, el oxaciclopropano del apartado C. Tenemos un oxaciclopropano que posee en el carbono de la izquierda un metilo hacia nosotros, y en el carbono de la derecha tiene un metilo al fondo. Metilo al fondo. Y lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico proporciona protones al medio. El oxígeno del epóxido básico se protona con los protones del ácido sulfúrico, formándose un catión, un ion oxonio, y ahora se va a producir el ataque del nucleófilo, que es el etanol, sulfúrico con etanol. El etanol va a actuar como nucleófilo y va a atacar, aquí tenemos un metilo y aquí un hidrógeno. ¿Y va a atacar? ¿A qué carbono ataca el etanol? Bueno, pues cuando un oxaciclopropano se protona, está su oxígeno protonado, ese oxígeno retira carga de los carbonos de forma muy importante, polarizándolos positivamente, lo que permite que el nucleófilo se vea atraído por ellos y los ataque. ¿Sobre qué carbono suele atacar un nucleófilo cuando trabajamos en medio ácido? El ataque tiene lugar sobre el carbono más sustituido. Ahora, a diferencia del medio básico, el ataque se produce en el carbono más sustituido. Como podemos ver, ambos carbonos están igual de sustituidos. En uno hay un metilo y en el otro también. Por tanto, se produce el ataque por igual a esta posición. Se produce el ataque por igual sobre esta posición o sobre esta, abriéndose la molécula. O sea que el 50% de las moléculas de etanol atacan al carbono de la derecha y el 50% atacan al carbono de la izquierda. Si atacamos al carbono de la derecha, nos va a quedar aquí en esta posición el OH, que se va como grupo saliente, hidrógeno y metilo. El ataque al ser dorsal hace que el etanol se una al carbono de la derecha, ocupando la posición del plano de la pizarra, la posición del plano de la pantalla del ordenador, y nos va a quedar hacia arriba metilo e hidrógeno. Y por último, las bases del medio. Si tenemos en el medio sulfúrico, tenemos su base conjugada, que es hidrógeno sulfato, va a coger el hidrógeno del éter y nos va a dar el producto final, en el que vamos a tener una molécula con un grupo hidroxilo y un grupo etóxido en posición anti. Bien, uno más, el apartado D. En el apartado D tenemos una molécula, la misma de antes, y se hace reaccionar con el hidruro de litio y aluminio deuterado. Nos falta la segunda etapa de agua ácida, se la voy a añadir. Apartado D, tenemos el oxaciclopropano, el mismo que con el que trabajamos en el apartado C, dos metilos colocados anti, a lados opuestos, trans, y hacemos la reacción con el reductor de litio-aluminio deuterado, LiD3ALD. Voy a dibujarlo así, un deuterio lo dibujo en rojo, y este deuterio muy polarizado negativamente, el aluminio está polarizado positivamente, va a verse atraído por uno de los carbonos del oxaciclopropano, abriéndolo. Ambos están igual de sustituidos, por tanto ataca a los dos por igual y se abre. Ataque por el lado opuesto al oxígeno que se va, y esto nos va a dar un producto final que es algo así o menos, unido a, si podemos poner lo que nos queda del reductor, el ALD3LI, formando una sal con el oxígeno, hidrógeno, metilo,
e hidrógeno. Y, perdón, no, esto no va bien. Aquí nos queda el H que nos ha aportado el reductor, bueno, perdón, el deuterio que nos ha aportado el reductor. Nos va a quedar en el plano de la pantalla anti con respecto al oxígeno. Y por fin vamos a dibujar hacia arriba metilo y hidrógeno, metilo e hidrógeno. Vale, y nos quedaría una última etapa porque esta tiene que llevarse a cabo en éter. El reductor de litio y aluminio nunca se puede poner con agua o alcoholes, ya que descompone, y nos queda un último paso con agua ácida para hidrolizar esa sal y protonar el oxígeno. El resultado es un alcohol al que viene de abrir el epóxido en un medio básico con el reductor de litio y aluminio. Bueno, ya lo termino, me está costando un poco el dibujar el producto. Este es el producto final. Apertura sobre el carbono menos sustituido de la molécula, igual de sustituidos, por tanto el ataque se produce sobre ambos por igual. Podemos pensar que el ataque a esta posición genera un producto y el ataque a esta da otro producto que es, bueno, un enantiómero. Eso es habitual, pero en epóxidos que tienen grupos iguales a lados opuestos no ocurre. Si dibujamos el producto que resulta de atacar al carbono de la izquierda, veremos que rotándolo superpone con el que tengo aquí dibujado y por tanto no se obtiene una mezcla racémica. Si se obtendría, por ejemplo, si los metilos estuvieran los dos hacia adelante o en lugar de dos grupos iguales tenemos un metilo y un etilo. Entonces sí sería necesario el ataque a ambas posiciones porque generaría productos diferentes. En el caso de tener etilo y metilo, pues lógicamente el ataque aquí dará un isómero estructural respecto del ataque ahí. Pero en este caso concreto, que puede comprobarse, solo se obtiene este producto que he indicado. Y en el último apartado, en el apartado E, nos da un oxaciclopropano con un deuterio y un metilo hacia el mismo lado y se trata con sulfúrico en etanol. Vamos a dibujar aquí ese último apartado, un nuevo oxaciclopropano que tiene hacia el fondo deuterio, hidrógeno y aquí también metilo e hidrógeno. Y se trata con sulfúrico en etanol. De nuevo, el sulfúrico aporta protones al medio, el oxígeno del epóxido ataca al protón, protonándose y convirtiéndose en un buen grupo saliente. Y a continuación se produce el ataque del etanol que hay en el medio, abriendo el oxaciclopropano. Debemos tener en cuenta que el deuterio es un hidrógeno, no se comporta como un sustituyente. El metilo sí, pero el deuterio no, de manera que este carbono de la izquierda no tiene sustituyentes, el de la derecha tiene uno, un metilo, y en medios ácidos, una vez protonado el oxígeno, él roba carga de los carbonos, pero siempre roba más del más sustituido, polarizando positivamente el carbono más sustituido de forma más importante, y esto produce el ataque del etanol sobre ese carbono. El etanol se ve atraído por la polaridad positiva que presenta este carbono, atacando siempre por el lado opuesto. El ataque, aunque el mecanismo se asemeja a un SN1, el ataque sigue las reglas del SN2, ataque dorsal, que produce la apertura del epóxido y nos conduce a este alcohol. OH, deuterio, hidrógeno. A ver si ahora lo consigo dibujar bien. Aquí se forma el enlace entre el carbono del epóxido y el nucleófilo. El nucleófilo es el etanol, queda protonado y en una etapa posterior pierde el protón. Y hacia arriba nos va a quedar metilo e hidrógeno. Las bases del medio, por ejemplo, hidrógeno sulfatos, se llevan ese hidrógeno y ya tenemos el producto final. Por tanto, en medios ácidos, que es cuando el oxígeno del epóxido se protona, el ataque del nucleófilo se produce al carbono con más sustituyentes, porque es un carbono de mayor polaridad. En caso de trabajar en medios básicos, es decir, sin que se protone el oxígeno, el ataque del nucleófilo se produce sobre el carbono menos sustituido. En el caso de no haber ácidos, es decir, que el oxígeno no se protona y un nucleófilo ataca, siempre va al menos, por impedimentos estéricos.
En medios ácidos al más, por polaridad. En medios básicos al menos, debido a los impedimentos estéricos.